¿Es bíblico y correcto expulsar a alguien de la congregación o es una práctica de falta de amor de algunos pastores? Bueno, mis hermanos, vamos a contestar esto en función de una pregunta que nos hizo nuestro amado hermano Gíos Quintanilla en el video pasado, donde hablábamos sobre qué significa ser entregado a Satanás para destrucción de la carne con tal de que el espíritu sea salvo. Y ahí nuestro hermano Gíos Quintanilla pregunta, consulta, cuando dices que debes ser apartado de la congregación, ¿lo dices metafóricamente o literalmente? Porque no veo o no logro ver esa interpretación en ese versículo. Bueno, antes que nada vamos a aclarar, mis hermanos, que no vamos a ver una interpretación en ese versículo, porque como dice la Escritura, la palabra de Dios no es de interpretación personal o privada. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver en ese pasaje? Bueno, lo que se entiende de la Escritura. A la Escritura hay que entenderla, no interpretarla. Y si nosotros vemos en ese pasaje de manera literal, en 1 Corintios 5:13, dice, porque a los que están fuera, Dios los juzgará, pero ustedes quiten a ese perverso de entre ustedes. ¿Qué debemos de interpretar ahí? Nada. ¿Qué debemos de entender? Todo. Bueno, lo que dice ahí, tal cual, literal. ¿Y qué dice? Quiten a ese perverso de entre ustedes. No es como que realmente muy complejo ver y entender que ahí sí dice, quiten a ese perverso, sin interpretar, así lo dice. Entonces, sí se ve claramente la instrucción. Por lo tanto, ¿cómo se quita de entre nosotros, la congregación, a alguien que está ahí en pecado y que no quiere abandonar ese pecado y ya se le exhortó? ¿Cómo se quita de entre nosotros la congregación? Tiene que ser así, físicamente. No se le puede quitar solo en la mente. Dice, quiten de entre ustedes a ese tal perverso. En sí, ese pasaje ya explica solito la pregunta del hermano Gíos Quintanilla. Pero no es el único pasaje en la Escritura, en el Nuevo Testamento, donde Dios habla sobre que hay que apartar a los tales que andan en pecado y en necedad y en contienda. Por ejemplo, en Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado, pero por su propio juicio. Deséchalo. Ahí es más claro todavía, ¿no? En el otro decía, quítalo, quiten a ese perverso de entre ustedes. Y aquí en Tito 3:10 dice, al tal, deséchalo, deséchalo. Porque ese tal está pecando, no quiere dejar el pecado, está causando divisiones. Y dice, está condenado por su propio juicio. O sea, cuando ustedes lo desechen y lo quiten a ese perverso de entre ustedes, ni tengan culpa de que ese está condenado porque ustedes lo condenaron. Dicen, no, su obligación es desecharlo porque va a torcer a otros, pero el tal está condenado no por ustedes, sino por su propio juicio, porque no quiso apartarse de sus divisiones y sus pecados. Deséchalo. En el griego, realmente ahí para deséchalo, dice paraiteomei, que literalmente es desechar, rehusar, no admitir o hacer a un lado. Y por eso otras Biblias, incluso en lugar de deséchalo, dicen, por ejemplo, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice recházalo. Otras dicen expúlsalo, ¿sí? Paraiteomei, no lo admitas. Entonces, al igual que en 1 Corintios 5:13, igual Tito 3:10 dice esto mismo, deséchalo. Esto ya nos lo había dado a entender también el Señor Jesús desde los Evangelios, en Mateo 18:17, cuando Él nos decía que al que ya se le amonestó y se le reprendió primero en privado, luego con testigos, y que no oye a los testigos, está de necio, dice entonces en el verso 17, pues dilo a toda la iglesia, y si no quiere escuchar y atender a toda la iglesia, téngalo por pagano y pecador. En sus Biblias Reina Valera dice gentil y publicano, que realmente gentil es un pagano y el publicano era el estereotipo del pecador, ¿no?
Por eso algunas Biblias, como también la del Peregrino, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy o la Nueva Versión Internacional, dicen cosas como tenlo como pecador y pagano, tenlo como recaudador de impuestos traidor o como incrédulo y renegado, así esos términos utilizan. ¿Por qué? Porque se entiende que el Señor Jesús estaba diciendo, ni siquiera a la reprensión de toda la iglesia de los santos quiere atender, échenlo fuera, ténganlo por pagano, por pecador. Y si alguien no lo entendió ahí, bueno, el apóstol Pablo en Corintios 5, en Tito 3:10 nos explica, deséchenlo, ese ya está condenado, quiten a ese perverso de entre ustedes. Y eso es de manera literal, sin tener que interpretar nada, ¿sí? Solo hay que atender y entender lo que dice ahí el verso, el texto bíblico, y se entiende claramente. También hay otros pasajes donde el Señor ya nos dice esto, como en Romanos 16:17, donde el apóstol Pablo dice, mas les ruego, mis hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes están aprendiendo. Fíjense en ellos y apártense de esos tales. Y también en 2 de Tesalonicenses 3:6 dice, pero les ordenamos, atención, no es una sugerencia, les ordenamos, hermanos, y además en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibieron de nosotros. Apártense, se los ordeno en el nombre del Señor, dice. Como verán, no hay que interpretar nada, es literal la orden. Solo hay que entender la Biblia, no interpretarla. Luego, también en 1 de Timoteo 6:3 dice el apóstol Pablo, si alguno anda enseñando otras cosas que no se adecúan a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ese tal está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones necias y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman incluso la piedad como una fuente de ganancia. Apártense de los tales. Apártense. Varias veces dice la Escritura, apártense. ¿Y cómo se aparta uno? Ya vimos, físicamente. Fuera, deséchenlo. Apartad ese perverso entre vosotros. Pareciera que cuando nosotros leemos algunos versos que dice, os apartéis de ellos, apártate de los tales, pudiera parecer que es, bueno, ahí están en la congregación y nos hacemos a un ladito y nos apartamos, ¿no? O como otros pasajes que dice, con el tal ni siquiera te juntes para comer. Bueno, pensaríamos que pues vamos todos juntos a la iglesia y cuando llegue ahí y si nos invita a comer a su casa, pues no vamos, no. Pudiera parecer eso. Pero para que no haya ambigüedades en los textos, Dios en algunos otros pasajes dice clarito, expulsen a ese de la iglesia, aparten a ese perverso de entre vosotros, quítenlo, deséchenlo, sabiendo que el tal está condenado por su propio juicio, deséchenlo. Entonces ya no hay ambigüedad, se dice clarito, apartarse de los tales es que desde la iglesia, el pastor junto con los ancianos y los santos, apartan a ese que no quiere entender a las amonestaciones o dejar su pecado, como en 1 Corintios 5, y entonces hay que echarlo fuera. Pareciera que nada más dijera apártense ustedes, pero no. Los versos más contundentes, 1 Corintios 5:13 y Tito 3:10 dicen quítenlo, deséchenlo a él, no ustedes se aparten nada más, a ese deséchenlo, eso es apartarse de los tales. Entonces está muy claro. Por lo tanto, podemos ver que la pregunta del principio, que será una falta de amor de algunos pastores, no, es una orden de Dios. Incluso dice ahí el apóstol Pablo, les ordeno y en el nombre de Jesús, que hagan eso, aparten a ese perverso, quítenlo, deséchenlo. Entonces es una orden del Señor Jesucristo y no es falta de amor. Cuando el pastor es de Dios y en mansedumbre primero exhorta a los hermanos en privado, los llama con paciencia y amor, les redarguye de sus pecados para que se vuelvan con palabra de Dios, con mansedumbre. Dice la Escritura, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que después seas tentado. Si el pastor y los hermanos han hecho esto con el que es sorprendido en alguna falta, y después de una y otra amonestación en paciencia y en amor, no quiere entender, bueno, se ha evidenciado ya el amor. Pero el mayor amor es a Dios, no a los perversos. Entonces, uno ama a Dios, obedece su palabra y dice uno, bueno, pues con la pena voy a tener que obedecer a Dios, mi amigo, y
te vas de la iglesia. Es obediencia a Dios, amor a Dios, y también que nadie diga que no es amor en la iglesia por parte del pastor hacia los demás. Porque no vas a tener más amor al que anda causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Tropiezos, divisiones, anda en chismes, levantando falsos, haciendo que se peleen ahí entre hermanos. No vas a tener más amor a ese perverso, al que andaba en fornicación ahí en 1 Corintios 5, teniendo relaciones con su madrastra y no quería dejar el pecado y que torcía a otros. No puedes tener más amor a ese que al resto de todas las inocentes ovejas que se van a extraviar con las enseñanzas perversas de Satanás, que uno torcido ya empieza a meter ahí, el de allá, el extraviado. Ay, por amor a él que se pierdan todas las ovejas. No, entonces no tienes amor. Ya le tuviste amor al tal, paciencia y todo, se lo demostraste con llamadas de atención, pero no quiere. Bueno, pues apártenlo, deséchenlo. Esto es muy importante, mis hermanos, que lo entendamos que así es, aunque también hay muchos pastores que no conocen la Escritura, no tienen amor a las ovejas y ellos sí andan expulsando a todo mundo porque no les favorece a sus propios intereses. Porque son perversos, no tienen amor, eso sí, no hacen el juicio en la iglesia como Dios ordena, primero en privadito, con mucha paciencia, después de una y otra amonestación, luego con testigos, no lo hacen así. Y por sus intereses mezquinos andan desechando a todo mundo. Uno de ellos es Diótrefes, en las cartas de Juan, que dice el apóstol Juan, ese Diótrefes que le gusta tener el primer lugar en todo, cuando nosotros venimos, yo, Juan y los hermanos, los apóstoles, a los hermanos de la iglesia no les deja acercarse a nosotros, se los prohíbe, y si se acercan, los expulsa de la iglesia. Ahora que yo vaya, dice Juan, le voy a decir en su cara las palabras que anda parloteando contra nosotros con palabras malignas. Lo va a reprender. Hay muchos como Diótrefes, así, que por sus intereses mezquinos expulsan a los hermanos, no porque anden en pecado, más bien porque quieren andar en santidad y quieren decir palabra verdadera y quieren de repente hacer una exhortación sobre algo que se dijo mal con doctrina verdadera y les tapan la boca a esos tales y los expulsan. O por otros intereses mezquinos. Hay muchos pastores que sí hacen eso. No es el caso de lo que estamos tratando acá. Que hay perversos, sí. Que tuercen la palabra, sí. Que no hacen lo que Dios dice, sí. Hay muchos. Pero el que esos existan no demerita esta palabra de Dios o no nos exime de la responsabilidad de obedecer. Cuando alguien anda torciendo la doctrina o en pecado que no quiere dejar, como el de 1 Corintios 5, y que se le tiene que apartar al tal para que no tuerza las ovejas. Eso es amor a la palabra, eso es amor a Dios y eso es amor a las ovejas que se podrían extraviar. Hay que hacerlo así, sin interpretar nada. Ahí lo dice claro la Escritura. Y también este tema es base como para comprender también el tema que está aquí mismo en este canal, la Biblia dice así, sobre la disciplina verdadera en la iglesia, verdadera, no esa falsa disciplina de que te siento hasta atrás y no te doy cena del Señor, eso es una tontería, eso son herejías. No, pero hay verdadera disciplina. Para esto les recomiendo que vean esos videos que ya tenemos aquí en este canal y también el video es un estudio amplio que recién subimos sobre cómo se deben de juzgar las cosas en la iglesia, cómo se debe de juzgar el pecado, los métodos, los pasos. No es que primero se empieza expulsando a la persona, no. Hay pasos primero de mucho amor y paciencia y luego, sí, con severidad, se tiene que hacer esto que Dios ordena también. Porque hay más versos que incluso en este tema sobre el juzgar en la iglesia, hay muchos otros versos donde la palabra de Dios es tan dura, como en 1 Timoteo 5:20, que dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Como lo hizo, por ejemplo, Pedro con Ananías y Zafira, que delante de todos los reprendió. ¿Y qué dice después? Grande temor cayó en la iglesia. Pues así lo dice Pablo, así hay que hacerlo, porque persisten en pecar. No es porque pecaron una primera vez y se les exhibe delante de todos, no, persisten. Y dice, delante de todos para que los demás teman. O en Tito 1:13 que dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿A quiénes? A los que persisten y persisten. Hay que hacerlo así. Pero no es el primer paso, hay sus formas. Y cuando ya no entienden, se llega a esto último, que es incluso expulsarlos de la iglesia. Sí es bíblico, sí es correcto, sí es santo, sí es una obediencia a Dios y para nada es una práctica de falta de amor.
si se hace correctamente con los pasos que Dios ordena y por edificación de las demás ovejas que se podrían extraviar y perder sus almas si no atendemos a esto y ponemos orden en la iglesia con paciencia primero, pero con amor también y con autoridad, porque es una orden de Dios. Y bueno, que nadie se tropiece, porque muchas veces cuando no leen Biblia, que es la mayoría de las veces, los cristianos que no aman a Dios no leen Biblia y luego van juzgando todo. Cuando un pastor hace lo que es correcto y bíblico, le juzgan sin saber, diciendo, ¡ay, le falta amor! ¿Cómo es que exhibió a ese hermano y lo reprendió delante de todos? Y juzgan sin justo juicio, sin saber palabra de Dios, sin obedecer palabra de Dios, sin conocer doctrina y sin conocer la situación, que no saben que ya se le exhortó en privado y con testigos al tal como 20 veces y que no entiende, y ya están juzgando los hechos en la iglesia. Sí hay que juzgar, pero con justo juicio. Entonces se tropiezan solitos por no conocer lo que es realmente bíblico. Y bueno, pues ya lo saben ahora sobre este tema, mis hermanos. Espero que les haya edificado y espero que también haya salido de la duda aquí nuestro hermano Gíos Quintanilla. Les mando un abrazo a todos en el amor de Cristo. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla. Recuerden que están en la Biblia, dice así: